Le invito a que abra su Biblia en Génesis capítulo 17, versículo 1. Vamos a continuar con la serie Conociendo a Dios. Este es el tema número 7, que se titula El Dios que todo lo puede. Génesis 17, versículo 1, dice así: Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. El tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con uno de los atributos de Dios, que se conoce como la omnipotencia de Dios. ¿Qué significa la omnipotencia de Dios? Significa todo poder, es decir, que Dios tiene un poder sin límite, tiene un poder inagotable, pero es un atributo que solo Dios tiene. Y es precisamente por este atributo que entendemos, según las Escrituras, que Dios todo lo puede, su poder es ilimitado, no hay nada que lo detenga. En hebreo hay una palabra que define al omnipotente, al todopoderoso, y es la palabra hebrea Shaddai. El que todo lo puede hacer, significa. Y Dios, el que todo lo puede hacer, se fue revelando en toda la historia de la humanidad a los hombres. Y Dios se manifestó y se reveló como el Shaddai, el todopoderoso. El versículo que leímos, de 17:1 de Génesis, vemos cómo Dios se reveló y le dijo, él mismo le dijo a Abraham uno de sus atributos. Le dijo quién era. Y dice la Biblia que era un hombre de 99 años, era un anciano cuando Dios se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Imagínate Abraham cómo se quedó. Él era un pagano en ese tiempo, pero cuando el Dios vivo le habló, y Dios se revela como el Shaddai, el Todopoderoso, Abraham se quedó pues maravillado de que el Dios Todopoderoso se le revelara. Le da una promesa de que lo iba a hacer una persona con muchos descendientes. El problema era, para Abraham, no para Dios, es que era un anciano de 99 años. Y su esposa también era una anciana y aparte era estéril. Y cuando Abraham fue y le dijo a Sara que el Todopoderoso le había dicho que le iba a dar un hijo y grande descendencia, pues Sara se rió. Y en Génesis 18:14, Dios le pregunta y le dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Sara todavía no conocía al Dios Todopoderoso. Abraham iniciaba conociendo a este Dios Todopoderoso, a este Shaddai. Vemos en la vida de Job un hombre recto, entregado a Dios. Ese conocía al Todopoderoso. Él tuvo una prueba en su vida que la mayoría de ustedes conocen, una prueba, vino una enfermedad, un ataque fuerte, una prueba muy difícil a su vida. Y hubo momentos en los cuales él le preguntaba a Dios, pero un poco incisivo. Y en Job 11:7 Dios aplacó a Job y le dijo: ¿llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Lo que Job estaba haciendo es lo que en ocasiones algunos cristianos del siglo XXI hacemos con Dios. Hay cristianos, ¿sabía que hay cristianos que le dicen a Dios cómo deben de hacerse las cosas? Dijeran: si yo fuera Dios, yo haría... o sea, estás diciendo que si tú fueras Dios, fueras mejor que el Todopoderoso. Nada más que resulta, si yo fuera, nunca eres, nunca serás. Nosotros no podemos ponernos así con el Todopoderoso, a decirle y a darle instrucciones, a contarle hasta 3, a decirle cómo debe hacer las cosas. No, esa es una posición muy peligrosa. Más adelante, en el capítulo 37 de Job, el mismo Job reconoció pues que nunca podría contender con el omnipotente. Nunca podía él superar ni llegar a la perfección del Todopoderoso.
Y dijo en 37:23, Él es todopoderoso. Y ahí ya hay una revelación más profunda del Shaddai en la vida de Job, al cual dijo, no alcanzamos, no podemos ser como Él. No podemos alcanzar su mente, su corazón, sus pensamientos. Grande es su poder. En el capítulo 40 de Job, versículo 2, ya Job aquí hace un reconocimiento pleno. Y hay una pregunta aquí, dice, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? No es sabio contender con el omnipotente. El que disputa con Dios responda esto, dice ahí en Job. El que está dándole instrucciones a Dios, el que pelea con Dios. Hay gente que hasta con Dios se pelea. Hay gente que le reclama a Dios, como si Dios no pudiera hacer las cosas que muchas veces tenemos o necesitamos tener, enfermedades, pruebas, como si Dios, bueno, vamos a seguir hablando un poco más. Corren los años y bueno, viene una revelación en toda la Biblia, pero llegamos al tiempo de Jesús. Y en el Mateo 19, en el versículo 26, Jesús dice una afirmación muy interesante. Dice, para los hombres esto es imposible, mas para Dios, ¿qué? Todo es posible. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? El contexto es de que Jesús había dicho que un rico no se puede salvar por sus riquezas, por el hecho de tener riquezas. Entonces los discípulos le dicen, pues entonces ¿quién podrá ser salvo? Entonces ahí la respuesta, para los hombres esto es imposible, es decir, que nadie se puede salvar por medio de las riquezas, pero Dios sí puede salvar a un rico que se arrepiente. Pablo, más adelante ya en el Nuevo Testamento, de una manera magistral, pues inspirada por el Espíritu Santo, en el Romanos capítulo 1, en el versículo 20, ahí Pablo nos muestra cómo Dios reveló su omnipotencia por medio de la creación visible. Romanos 1:20 dice así, porque las cosas invisibles de Él, ¿qué es invisible? Su eterno poder y deidad, eso es invisible, porque Dios es espíritu. Se hacen claramente visibles, o sea, su eterno poder y deidad se hacen visibles. Desde la creación del mundo, o sea, cuando inició el mundo se hace visible. Siendo entendidas, o sea, su eterno poder y su deidad, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Eso significa más o menos lo siguiente, que tú te quedas viendo al sol en su cenit y dices, wow, pues ¿quién lo puso ahí? Luego miras lo maravilloso del planeta Tierra, que cuando se ve desde la luna se ve azul, por eso se le llama como el planeta azul, le dicen. Y cuando miras la naturaleza, aún el desierto con toda la escasez que hay, tiene su belleza. Todo lo que Dios hizo es maravilloso, y según Pablo dice que estas cosas de la creación dan testimonio, ¿sí?, de su gran poder y de su deidad. Y cuando, bueno, avanzamos y por medio de telescopios, etcétera, nos adentramos al universo, pues ya el habla nos quedamos mudos de lo maravilloso que es. Se dice que uno de los astronautas que llegaron a la luna, cuando iban ya en órbita, acercándose a la luna, dicen que él exclamó cuando por una ventanilla miró a la tierra y dijo algo así como, qué grande es Dios. Lo único que puedo yo entender aquí es el poder de Dios que hizo todas estas maravillas. Palabras más, palabras menos. Otro de los astronautas, dice la historia, que viajó en el espacio, dijo, Dios, ni acá estás. En fin, no todos alcanzan a ver lo visible. Al ver lo visible, no todos pueden ver que detrás de lo visible está lo invisible, que es Dios, con todo su poder.
Génesis 1:1 nos dice algo muy importante. Nos dice que solo Dios puede crear de la nada. Él es el único capaz de crear de la nada, porque es Dios. Nosotros no podemos crear de la nada nada. Podemos crear un buen proyecto arquitectónico, una pintura excelente, pero utilizamos la materia que ya estaba creada, ¿verdad? Entonces Génesis 1:1 dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí la palabra que vamos a estudiar es la palabra, el verbo crear. Esta palabra se traduce del hebreo bará, con B grande. Y bará significa crear, significa hacer, pero según el diccionario en hebreo, el verbo expresa creación de la nada. Ese verbo entonces tiene un significado muy profundo, puesto que Dios es el único que puede crear de la nada. Vamos a Romanos capítulo 4, versículo 17, donde Pablo menciona este poder que solo Dios tiene de crear de la nada. Desgraciadamente, este versículo, Romanos 4, 17, ha sido un versículo mal leído, mal interpretado, sobre todo por algunos predicadores que se autodenominan de la confesión positiva. Y esto ha dañado mucho, ha agredido la omnipotencia de Dios. La interpretación errónea que hacen de este versículo nos iguala a Dios, pero vamos a estudiarlo. Romanos 4:17. Aquí Pablo está rescatando la historia de Abraham, al cual Dios le prometió que le iba a dar una descendencia. Entonces dice, como está escrito, refiriéndose al Génesis: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó. ¿Quién fue el que creyó en Dios? Abraham. No Dios creyó en Abraham, Abraham creyó la promesa de Dios, el cual da vida a los muertos. ¿Quién es el que da vida a los muertos? ¿Abraham o Dios? Dios. Y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Quién es el que llama las cosas que no son como si fuesen? ¿Dios o Abraham? Es obvio que aquí el contexto nos lo aclara. El texto es muy, muy obvio, muy claro, que es Dios el que llama las cosas que no son como si fuesen. Este mismo versículo, pero en una versión, Palabra de Dios para Todos, que les aconsejo que se compren una Biblia en esta versión. El mismo versículo se lee así, de esta manera: así dicen las Escrituras, te he hecho padre de muchas naciones. Dios, que da vida a los muertos, escuchen, y crea algo de la nada, garantizó la promesa y Abraham le creyó. O sea, ¿por qué Dios le dijo a Abraham, yo soy el Todopoderoso? Y luego le da la promesa. Mira, la Biblia nunca enseña que nosotros podemos crear cosas de la nada, ni siquiera provocar que sucedan las cosas simplemente por decirlas. Y desgraciadamente hay una doctrina, es errónea, es extrabíblica, es una doctrina extraña, que asegura que nosotros podemos llamar las cosas que no son como si fuesen. Pero esa frase es el equivalente en el griego a la palabra bará en el hebreo, que significa crear de la nada. Entonces, ¿quién es el único que tiene el poder de crear de la nada? Dios. Y han engañado a muchos creyentes, muchos han seguido desgraciadamente esa enseñanza. Entonces ellos dicen que lo que ellos dicen, eso se hace, que lo que ellos dicen, eso reciben. Entonces cuando alguien que tiene esta doctrina le duele la espalda o siente algo en el estómago, un dolor, entonces va con alguien que tiene la misma creencia y le dice, ay, me duele el estómago. No confieses eso, no digas eso porque te va a doler más. Eso significa entonces que
que diga, no me duele, no me duele, y ya se va el dolor. Sí, no lo aceptes, tú confiesa, habla positivo, porque hay que llamar las cosas que no son como si fuesen. Totalmente fuera del contexto esa interpretación. Eso no es lo que la Biblia enseña. Lo que el texto enseña es que Abraham, pongan atención, Abraham podía confiar plenamente en el Todopoderoso, porque Él es el único que puede crear de la nada algo. Por tanto, podía Dios, en esa omnipotencia, pues fácilmente cumplir la promesa que le estaba dando a Abraham de que le iba a dar un hijo en su vejez. Por eso se le reveló como el Todopoderoso. Mira, yo soy el Todopoderoso, el que hizo todo, y te prometo que te doy un hijo. Entonces, ahí lo que el texto está enseñando es eso, a que Abraham podía confiar plenamente. Ahora, ¿qué hizo Abraham? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero escúcheme, esa fe que tuvo Abraham, ese creerle a Dios, fue una revelación del Todopoderoso a su corazón. Alguno dirá tal vez por allí, oiga pastor, pero la Biblia dice que al que cree todo le es posible. Así dice, estoy de acuerdo. Al que cree, ¿al que qué? Digan todos, cree. Todo le es posible, de acuerdo. Pero también dice que si cree lo que dice, le será hecho. Sí, también dice. Pero no hay ninguna contradicción. La enseñanza es exactamente la misma. Lo que enfatiza esto que acabo de mencionar es el creer. Lo que Dios demanda, ¿qué es? Creer. Entonces el énfasis sigue siendo el mismo, creer. El énfasis pues no está en el decir, sino en el creer. Porque miren, el asegurar que todo lo que yo digo se cumple porque mi pensamiento y mi habla es positiva, eso no está en las Escrituras. Jesús, por ejemplo, habló algunas cosas que los positivistas no saben contestar. Él dijo, vendrán muchos falsos profetas a la iglesia. Él dijo, se multiplicará la maldad en los últimos tiempos. Los últimos días serán como en los días de Noé, que la gente se casaba, se divorciaba, se volvía a casar. Entonces, esa es una declaración negativa que contradice la falsa interpretación de que todo lo que decimos se hace, ¿verdad? Entonces, pues, eso de que todo lo que yo digo se hace, ese, si ustedes busquen, ese se llama, en la filosofía, Aristóteles habló mucho sobre la metafísica del lenguaje. Lean, busquen, y cuando tú te des cuenta todo lo que dijo Aristóteles acerca de la metafísica del lenguaje, te vas a sorprender y vas a decir, híjole, este parece predicador de una iglesia. Y de ahí lo sacaron, porque esa no es una enseñanza bíblica. Pablo, fíjate cómo nos lo aclara una vez más. Segunda de Corintios 4:13. Segunda de Corintios 4, versículo 13. Respecto a esto de que el énfasis no está en el deseo. Segunda de Corintios 4:13. Ahorita vamos a ver por qué es importante aclarar que Dios es el único que llama las cosas que no son como si fuesen. 2 Corintios 4:13 dice así: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, y Pablo cita el Salmo 116, creí por lo cual hablé. Es decir, ¿de dónde debe producirse el habla o lo que se dice? Del creer, ¿no es cierto? Entonces lo que enfatiza Romanos 4:17 es creer. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que dijo y llamó las cosas que no son como si fuesen fue Dios, no Abraham. Entonces aquí Pablo nos está dando la razón a la misma Biblia de que es la fe el énfasis que Dios pone. No hay, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, ¿cuántos hablan de Cristo? ¿Cuántos pueden decir de labios Jesús? Y eso no los hace salvos, ¿verdad que no? Entonces, sigue diciendo aquí Pablo,
Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Ahora, ¿qué creía Pablo? La palabra de Dios. Ahora, ¿qué hablaba Pablo? La palabra de Dios. No es complicado entenderlo si vemos todo el panorama de la Biblia. Por ejemplo, en Hebreos 11, capítulo 11, ahí habla de muchos héroes de la fe. Por la fe, Noé, cuando fue advertido del diluvio, con temor preparó el arca. Por la fe, o sea, le creyó a Dios que Dios iba a destruir la tierra por medio de un diluvio. ¿Y qué hizo Noé? Se puso a construir el arca. Por la fe Moisés salió de Egipto. Por la fe Gedeón, por la fe David, por la fe Sansón, por la fe, por la fe, por la fe. Entonces el énfasis es creer. Pero ¿quién llama las cosas que no son como si fuesen? Y las promesas de Dios que están en la palabra, esas vienen a la realidad, a nuestra vida, cuando nosotros las creemos. Pero no simplemente por decirlas, Ahora, muchas veces, por ejemplo, hay promesas de sanidad, de provisión, pero ¿cuántas veces sabemos, y tal vez nos haya pasado, de que conocemos que alguien está enfermo, oramos y Dios hace un milagro? Hace 3 semanas tuvimos un testimonio aquí de una persona que oramos y Dios la sanó de cáncer. Pero también hay otros que oramos por ellos y se mueren. ¿Será que Dios no puede sanar a todos? Él puede sanar a todos, pero ¿por qué a unos los sana y a otros no los sana? Porque su carácter, sus atributos que Él tiene de omnipotencia están relacionados con su soberanía. Entonces, Él sana cuando quiere, Él puede, pero Él sana cuando quiere y a quien quiere. Entonces, ¿estamos conociendo al Dios Todopoderoso? Nosotros creemos entonces la palabra de Dios y hablamos la palabra de Dios, pero no de una manera metafísica. Que mis palabras por el simple lenguaje ya trascienden el mundo físico y yo por lo que digo traigo a la realidad lo que dije. Eso es aristotélico, no es cristiano eso. Entonces enseñar que nosotros podemos llamar las cosas que no son como si fuesen y que estas cosas se cumplirán porque yo lo dije, es una pretensión temeraria que agrede la omnipotencia de Dios. ¿Por qué? Porque solo Él y nada más Él es capaz de crear algo de la nada. Él solamente es el único que puede llamar las cosas que no son como si ya existieran. Fíjate, hay una historia que nos ilustra perfectamente lo que estamos diciendo y otra vez todo se reduce a creer en el poder del Todopoderoso. Vamos a Daniel capítulo 3, abra su Biblia, Daniel capítulo 3, en el versículo número 14, a partir de ahí vamos a leer, pero antes déjeme darle algo del contexto. Y vamos a ver, bueno, cómo es un ejemplo de fe y no es de confesión positiva el asunto, Resulta que esa historia se desarrolla en Babilonia. Había un rey, se llamaba Nabucodonosor. Los israelitas estaban cautivos allí. El rey mandó a hacer una estatua de oro. Y él hizo un decreto que decía que todos los habitantes del reino debían postrarse ante esa imagen de oro para adorarla. Pero esto debería de ser cuando sonara la música, cuando sonaran las flautas, las arpas, las trompetas, todos debían de postrarse para adorar esta imagen de oro. Entonces, viene la fiesta, suenan los instrumentos y la gente se postra. Pero había 3 jóvenes judíos que conocían al Dios Todopoderoso y esos se quedaron así, mire, de pie. Uno se llamaba Sadrach, otro Mesac y otro se llamaba Abed-nego. Y ahí estaban de pie. Y yo me los imagino así diciéndose el uno al otro: ¿te vas a doblar? Jamás. ¿Cómo crees que me voy a postrar ante ese mono de oro? Estará muy lindo, pero no, nosotros adoramos. ¿Cómo ves, Sadrach? No, yo tampoco.
Y ahí están firmes y todos postrados ante el ídolo. Y no faltó quien los viera. Mira, y para acabarla de amolar, son judíos. Y que van y le dan el chisme al rey. Oye, rey, ¿qué no dice un decreto que cuando sonara la banda del recodo, todos cayeran ahí? Todos se postraran y adoraran la imagen. Eso fue lo que dije, dice el rey. Pues fíjate que hay 3 judíos y se llaman Sadrach, Mesach y Abednego. Esos no se postraron. No, tráiganmelos inmediatamente. Y se los llevan. Fíjate, ahí dice 3:14. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoráis, y viene aquí la amenaza, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Qué Dios será aquel? Dice. Vean la respuesta en el 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, yo me los imagino parados así, miren, no así como, no, así parados, no propiamente una actitud orgullosa, soberbia, porque no le cabe eso a un hijo de Dios, pero así firmes, sólidos, con convicción. Respondieron al rey diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Fíjate, al rey no te vamos a decir, fíjate. Porque el creer es una libertad que Dios ha dado y nadie puede restringir a nadie qué debe de creer y qué no debe de creer. Ahorita en Inglaterra, la semana pasada, los ateos se manifestaron y pagaron una campaña de miles de libras esterlinas donde tapizaron los autobuses diciendo, no te preocupes, Dios no existe, vive la vida. Otros decían, probablemente y más seguro es que Dios no exista, vive la vida como quieras. Y la gente, fíjate qué tremendo esto, se manifestó a favor de la campaña de que Dios no existe. Increíble, ¿no? Entonces empezaron las voces, no, deberían de prohibir. No, si ni Dios lo prohíbe, ningún hombre puede prohibir tampoco. Es una libertad que Dios le dio a todos. Entonces nadie te puede obligar a ti qué debes de creer y qué no debes de creer. La Biblia se nos ha dado y la libertad de creer. Además está estipulada en nuestra Constitución. Nadie nos puede obligar, pero tampoco tú puedes obligar a nadie a creer lo que tú quieres que él crea o lo que tú crees. Pero sí estamos obligados a predicarles de Cristo. Pero ya es responsabilidad de las personas creer o no creer. Entonces ahí están, dicen, no te vamos a responder. Y se quedan así, ¿no? Versículo número 17. Fíjate lo que responden. Después de todo, le dicen, he aquí nuestro Dios, fíjate, nuestro Dios, a quien servimos, fíjate lo que viene a continuación, puede librarnos. Esto significa que estos 3 jóvenes conocían al Shaddai, al Todopoderoso. El Dios que servimos nos puede librar, rey, de ese horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Fíjate bien, ¿en dónde está la base, el énfasis en este versículo 17? ¿En el decir o en el creer? ¿Ven? Ahí está otra vez. O sea, ellos no dijeron, yo cancelo tus palabras, yo reprendo y no recibo nada de eso. No dijo eso. Ellos dijeron, el Dios a quien servimos puede librarnos. ¿Qué es eso? Es hablar en lo que se cree. ¿Y en qué creían? En el Todopoderoso. Pero ahora ve lo que viene en el versículo 18. Y si no, esa frase está muy interesante. Me llama mucho la atención. Parece que no tiene nada, pero tiene todo. El meollo del asunto.
O sea, conocemos al todopoderoso Nabucodonosor. Tú no eres ese. Nosotros lo conocemos. Ese Dios nos puede librar del horno de fuego y de aflicción también. Y también de tu mano nos puede librar. Pero luego viene a continuación: y si no nos libra, ¿qué dice? Sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Qué sucede aquí con estos tres conocedores de Dios? Que conocían la omnipotencia de Dios, pero conocían la soberanía de Dios. Ellos sabían que Dios los podía librar si Él quería. Eso no era problema para Dios. Pero si estaba en sus planes no librarlos, y sepas que si no nos libra, de todas maneras no nos doblamos. Ellos conocían lo que muchos cristianos en el siglo XXI no conocen. Creen que el poder de Dios se reduce a que una persona se cae, se ríe o llora o le caen piedras encima. Eso es todo lo que ellos conciben como el poder de Dios. Es un conocimiento muy limitado. Cuando alguien cree que lo que dice recibe, porque llama las cosas que no son como si fuesen, está anulando la soberanía de Dios. Porque ¿qué tal si no le llega lo que dice? Que eso es muy común, ¿eh? Yo tengo infinidad de casos documentados de este tipo de creyente. Ahí está la señora enferma de cáncer. Entonces empieza a sentir mal, empieza a demacrarse. ¿Y qué tienes? Nada. Le dice al marido: nada. Te veo mal, cancelo tus palabras, estoy bien. Supe un caso de una señora que tenía cáncer. Esto hace pocos días. Sucedió aquí en Guadalajara. Y esta señora era de esas que le habían enseñado que lo que ella llamar las cosas que no son como si fuesen, lo que dice recibe. Entonces ella le dio cáncer y comenzaron a mirarla demacrada a la señora. ¿Qué tienes, mamá?, le decía una de sus hijas. Dice: no tengo nada, te ves mal, no recibo tu maldición, le dice. Yo estoy bien. Mamá, te ves mal, cancelo tus palabras. ¿Que no has oído la palabra que nos han enseñado los domingos en la iglesia, hija? No confieses negativo. Finalmente se desmaya la señora y la llevan al hospital y le dicen: su mamá está en cáncer terminal. Cuando ella vuelve en sí, el doctor le dice: señora, usted tiene 3 meses de vida solamente. Y la señora dice: rechazo esa maldición, no la recibo, dice. Y el médico pues nada más la miró así como pues, extrañado. Es que más, ni modo que impactado de su fe. Y se sale el médico y entran las hijas y le dice la señora: les prohíbo que digan que tengo cáncer. No le digan a nadie, no digan en la iglesia, no le digan al pastor, no le digan a nadie, porque yo declaro que soy sana. Se murió a los 3 meses la señora. Y las hijas fueron y preguntaron a sus líderes que por qué se había muerto. Y el pastor se la sacó muy fácil: es que seguramente tu mamá estaba en pecado. Qué terrible es eso, hermanos. Sin embargo, volviendo a la historia de Sadrach, Mesach y Abed-Negó, ellos conocían el poder de Dios, pero también conocían la soberanía de Dios. Ellos no dudaban del poder de Dios, pero sabían que Dios podía permitir que se fundieran ahí. Hubo muchos milagros en la vida de los apóstoles. A Pedro, por ejemplo, en una ocasión estaba en la cárcel y dice que estaba en la iglesia orando y Dios envió un ángel y entró el ángel. Yo me lo imagino así, ¿no? ¡Pua! Se abrieron las puertas y los candados se cayeron y estaba dormido Pedro allí. Yo me imagino que algo así, ¿no? Así con el pie: Pedro. Entonces Pedro ve al ángel y le dice: ¿qué pasó? Levántate, vámonos, ciñe tus lomos y vámonos, sígueme. Fíjense, Pedro ni se asustó, ni se espantó. Y mira, avivamiento. No, simplemente siguió al ángel. Era una vida tan normal para ellos eso, y salió. Y no llegó ahí diciéndole a todo el mundo: ángeles nos visitaron. No, nada.
y se levanta y lo sigue. Ese es un milagro extraordinario, ¿no es cierto? Dios lo sacó de la cárcel. Sin embargo, a Pedro lo crucificaron boca abajo. Pedro nunca dudó del poder de Dios, fíjense, nunca. Pero conocía la soberanía de Dios, que es la que nos hace falta conocer a nosotros. Conocer más a Dios. Pedro fue librado, Pablo mismo, tantas veces de la muerte. Naufragó, lo apedrearon, lo perseguían. Una vez lo descolgaron en una canasta. Imagínate a Pablo. Dice que era pequeño de estatura. Eso quiere decir Pablo pequeño, porque seguramente era pequeño de estatura. Y lo metieron en una canastita donde le habían llevado galletas a Pedro y lo bajaron ahí. Y lo salvó Dios, qué extraordinario. Sin embargo, a Pablo lo sacrificaron. ¿Allí qué pasó? ¿Falló el poder de Dios? Oigan, hermanos, nada más puro sentido común. De algo debemos de morirnos, ¿no? No hay un solo caso en la Biblia de alguien que haya resucitado 2 veces. A Lázaro Jesús lo resucitó, pero algo que no nos ponemos a pensar es que Lázaro se volvió a morir. Y la primera vez sus hermanas le dijeron a Jesús, lo regañaron: si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. No te digo que si creyeres verás la gloria de Dios. No le dijo, no te digo que si confiesas, hablas, no me regañes. Si crees verás la gloria de Dios. Vamos, ¿dónde lo pusisteis? Aquí, Señor. Quiten la piedra. Ay, ya huele feo. Dice. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Lázaro, sal fuera. Y salió Lázaro. Pero no hay un registro en la Biblia que después de que murió otra vez Lázaro, sus hermanas hayan dicho lo mismo. ¿Te imaginas que te resuciten a ti pues cuántos años quieres vivir, oye? ¿Hay alguien aquí de 800 años que haya resucitado por lo menos 15 veces? No, o sea, los discípulos conocían al Dios Todopoderoso, pero también conocían al Dios Soberano, que es lo que nos falta conocer a nosotros. Entonces estos jóvenes dicen: sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Versículo 19. Entonces Nabucodonosor, estoy en Daniel 3:19, se llenó de ira. Se enojó el diablo, se enojó tu suegra, se enojó tu papá, se enojó tu mamá, porque tú ahora sigues al Dios vivo. ¿Qué vas a hacer? Fíjate que esos 3 no se intimidaron, ¿eh? La amenaza era de muerte. Si no se postran, los hago chicharrón de Tepatitlán, los dejo fritos. Y ellos no se amilanaron, no se intimidaron. Hoy los cristianos, bueno, ya ni quiero hablar de eso. Mejor vámonos sobre la palabra para que brote la fe, ¿verdad? Entonces se llena de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y ahí están los jóvenes, bien firmes. ¿Dios nos puede librar o qué? Sadrach, no, claro, Él nos puede librar, Él nos puede librar. Creemos en el Dios Todopoderoso, por supuesto. Y si no, pues allá nos vamos a tocar el arpa. ¿Cuál es el problema? Nos vamos con el Señor. Entonces dice que los tomaron y los verdugos que los tiraron al horno, dice que estaba tan caliente que se quemaron y se murieron. Pero eso no fue lo extraordinario fue lo que sigue al final de la historia esta. Dice que Nabucodonosor se asomó de lejos, obviamente, al horno y dijo: ¡ah, chirrión! Es una expresión muy mexicana. ¡Ah, chirrión! ¿Qué está pasando aquí, compadre? Oye, ¿ya viste que no eran 3 los que echamos al horno? ¿Por qué hay 4? ¿Quién es ese cuarto? ¿Quién era? Dios. El Dios Todopoderoso se manifestó con ellos.
Dice que cuando salieron del horno, ni a humo olían sus ropas. Qué increíble, qué manifestación del Todopoderoso. Pero ¿saben una cosa? La Biblia no lo registra, pero Sadrach, Mesach y Abed-Negó se murieron hace siglos, ¿eh? Ahora, una pregunta. ¿Tú crees que el Dios Todopoderoso pueda con tus problemas? ¿Pueda con tus pruebas? Seguramente muchos de ustedes han dicho frases como estas. Estás pasando unas así pruebas de, ay, no se lo deseo a nadie. ¿Han oído eso, no? Esto que estoy pasando, no se lo deseo ni a mi peor enemigo. O sea, dando un énfasis de que estás pasando unas pruebas tremendas. Bueno, yo te pregunto, ¿tú crees que Dios pueda con eso? O a lo mejor se pone ahí nervioso y se empieza a comer las uñas, diciendo, ay, la prueba que tiene mi hija ahí en Guadalajara está bien tremenda, Gabriel, ¿qué vamos a hacer? Y luego el arcángel Miguel ahí también, no, Señor, pues yo soy el guerrero, pero esto está muy duro, yo no le entro. ¿Se imaginan? El problema es que nosotros, cuando estamos allí en la situación, vemos el problema enorme. Ahora, ¿quién llena todo el universo? Dios. ¿Será grande Dios? Hablando analógicamente de su grandeza. Bueno, ¿qué somos nosotros en el universo? Entonces, ¿de qué tamaño es tu problema? Ahí está entonces. Y como dicen allá en mi rancho, luego entonces. Lo que pasa es que nos falta conocer al Todopoderoso, pero también nos falta conocer su soberanía. Ahora, dándole un giro, pero en el mismo tema, obviamente. La Biblia dice que Dios sustenta su creación, lo que Él hizo, con su poder, así dice. Dios no creó el universo y lo dejó abandonado allí, no, lo sustenta, lo mantiene día tras día, hora tras hora, mes tras mes, año tras año, siglo tras siglo, y así puede continuar millones de años, por su poder, dice la Biblia. La cual deben de abrir en Hebreos capítulo 1, versículo 3, y allí nos va a enseñar algo muy importante. ¿Quién es el que sustenta? ¿Cómo sustenta el universo? Si hacemos un paneo, un panorama así rápido del universo, nos damos cuenta y decimos, wow, qué tremendo. ¿Cómo es que con reloj, como exactitud de reloj suizo, la Tierra gira alrededor del Sol y los demás planetas, y todo con un diseño tan maravilloso? Esto es espectacular. ¿Quién sustenta eso? ¿Quién le puso leyes al universo para que funcione como un reloj todo en orden? Hebreos capítulo 1, versículo 3, el cual dice, o sea, refiriéndose a Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, ¿con qué? Con la palabra de su poder. Ahora, te voy a leer este mismo versículo en una versión que se llama Palabra de Dios para Todos. Escuchen, dice así: el Hijo muestra la grandeza de Dios, porque es la imagen perfecta de todo lo que Dios es. Él sostiene todo el universo por medio de su poderosa palabra. Me gusta esa versión. Cómprese una versión como esa. Está buenísima. ¿Por qué? Porque te pone palabras más explicadas, ¿sí? Entonces, Él sustenta todo el universo con la palabra de su poder. Colosenses 1:17 también nos lo dice Pablo aquí. ¿Cómo es que Dios sustenta todas las cosas? ¿Quién? ¿Por medio de qué o qué? Colosenses 1:17 dice, hablando de Cristo otra vez, dice que Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten o son sustentadas en Cristo.
Les voy a leer este mismo versículo en la versión Palabra de Dios para Todos. Y dice: Cristo existió antes que todas las cosas, y todo el universo sigue su curso gracias a Él. Entonces, nada más estos dos versículos nos enseñan que Cristo es el creador y sustentador del universo. Él es quien lo sostiene con la palabra de su poder. Significa que Él habló cuando dijo Dios: sea la luz, y fue la luz, produzca la tierra seres vivos, etcétera, y puso todo en orden. La palabra misma, esa orden que Él emitió, sigue vigente hasta el día de hoy. Eso es lo que dicen estos textos. Entonces, la voluntad de Cristo se hizo una ley que gobierna el universo. Y el universo, junto con la tierra, cuando dice que estaba desordenada y vacía, se hizo y lo ordenó, y es lo que hoy conocemos como el cosmos. La palabra cosmos es una palabra griega que tiene varios significados. Entre otros es este, que es el más, la raíz primaria, vamos. Cosmos significa arreglo ordenado, significa decoración. Y el cosmos, el orden, es contrario al desorden, al caos. Cuando dice Génesis que la tierra estaba desordenada y vacía, significa que todo estaba por ningún lado. Dios creó la materia, pero después la ordenó, la arregló y la decoró. Fíjate qué hermoso. Ahora, la palabra cosmos, de ahí se deriva la palabra castellanizada cosmetología. Las señoras son las que saben de esto, más, ¿verdad? Que es el arreglo, el decoro, ¿sí? En la mujer. Ahora bien, fíjate, si somos observadores, nos damos cuenta del arreglo, del orden, de la decoración que Dios puso en el universo. Maravilloso, ¿no es cierto? Si tú miras el horizonte en el mar, dices: wow, qué tremendo. Nadie que mira un campo tapizado de distintas flores, de todos colores y tamaños, nadie dice: ay, qué exagerado está este campo, ¿verdad que no? Todos decimos: ay, qué bonito se ve el campo, me gustaría hacerme una cabaña en este valle, qué hermoso está. Cuando tú desciendes a las profundidades del mar, yo lo hacía hace años, me gustaba el buceo. Y ay, cuando entraba a aquellas profundidades, no muy, 12, 15 metros cuando mucho, ¿no? Pero cuando miraba los peces de todos colores pasar, miren, no se me caía la quijada porque me ahogaba, ¿verdad? Pero sí me maravillaba, y me sigue maravillando cuando veo los programas en el Discovery o en el Animal Planet. Me encanta ver esos programas. Pero nadie dice: ay, qué exagerado, tantos colores, tantos peces, ¿verdad que no? Sin embargo, nosotros no nos sabemos decorar a veces. Y a veces fíjate, se ve mal que alguien se ponga, por ejemplo, en el caso de un varón, que alguien se ponga un pantalón verde con una camisa roja y un saco blanco. Tú dices: ay, mira, ¿y ese dónde lo sacaron, no? Fíjate. Es que es increíble. Ahora, ¿has visto a un pájaro como el tucán? ¿Sí? O aves que tienen unos colores y unas combinaciones que si tú te las pones no se te ven bien. ¿Se han fijado en eso? Sin embargo, tú ves y dices: a ver, ¿por qué al tucán sí le combina? El negro, el verde, el azul, luego unas puntitas rojas y... A ver, vístete así. Se ve fuera de lugar. ¿Sabes por qué? Para que veas nada más lo increíble de la creatividad de Dios y del poder para hacer tantas cosas distintas, tanta diversidad, y que todo se mire extraordinariamente hermoso. Ese es el Dios que se le reveló a Abraham. Oigan,
¿Con qué clase de Dios estamos tratando, hermanos? Muchos de ustedes ni se imaginan, nada más vienen, ni saben. No se dan cuenta con qué clase de Dios están tratando. Lo tratan como un diosito que se lo guardan en la bolsa y lo sacan el domingo y lo ponen ahí y lo adoran. No lo conocen. ¿Saben con qué clase de Dios nos estamos metiendo? Con el creador del universo, casi nada. Con el que habló con Abraham, con el que habló con Moisés, con ese es con el que nos estamos teniendo tratos. Entonces, nada en su creación existe por sí mismo, todo es sustentado por su poder. Lo que llamamos hoy las leyes de la naturaleza no son otra cosa que la visible manifestación de la omnipotencia de Dios. Todo lo que se conoce como ley de la gravedad, de la termodinámica, las leyes de la física. ¿Por qué les pusieron leyes? Porque se cumplen sí o sí, sí o sí, sí o sí. Ahora, ¿quién las dio? Si son leyes. Si hay leyes, hay un legislador, ¿no es cierto? Ahora, esas leyes fueron dadas para sustentar, ¿qué? El universo. Increíble, ¿no? Fíjate lo que dice en Hechos 17:25 respecto a ese Dios que sustenta todas las cosas. Hechos 17:25 dice que Dios no es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida. ¿Quién es el que da vida? Él. Y aliento. ¿Y qué más da Dios? Todas las cosas. Ahora, este mismo versículo se los voy a leer en otra versión, se llama Biblia en lenguaje sencillo y se lee así: tampoco Dios necesita ayuda de nadie. Al contrario, dice, Él es quien da la vida, Él es el que da el aire para respirar y es el que da todo lo que la gente necesita. ¿Será bueno Dios? En abundancia. Ahora, hay una pregunta muy importante aquí, y es la siguiente: ¿habrá cosas que el Todopoderoso no pueda hacer? A ver, les voy a preguntar, ¿habrá alguna cosa que Dios no pueda hacer? O sea, que todo lo puede hacer. Fíjense que no. A ver, ¿cómo? Por ejemplo, Dios no puede mentir. Él no puede mentir. Dios no puede perdonar a alguien que no se arrepiente. Aunque fíjate, es algo paradójico. Aunque es el Todopoderoso, Él no puede perdonar a alguien que no se arrepiente. Jesús dijo, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. No puede. Pero es el Todopoderoso. Algunos han definido esto de una manera súper extraordinariamente sabia. Dicen, entonces no es todopoderoso, porque no puede hacer ciertas cosas. Y la típica, ¿no? A ver, si Dios es todopoderoso, que haga un círculo cuadrado. Dices, ese razonamiento no aplica. Simplemente porque es algo irracional. No existe un círculo cuadrado. Así de fácil. Pero los sabios del mundo y la gente que rechaza a Dios se quieren salir de la tangente con esos maravillosos e inteligentísimos razonamientos. De que si es Dios, entonces ¿por qué no puede hacer esto o aquello? Pero ciertamente Dios es todopoderoso, pero no puede hacer todo. Otro ejemplo, Dios no puede salvar a nadie si no es por Cristo o mediante Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces Dios no puede salvar a nadie si no es a través de Jesucristo.
Oiga, pero entonces, ¿qué con los hindúes? ¿No ha visto la fe que manifiestan, que se reúnen los musulmanes? ¿Qué me dice de los que manifiestan una fe tan tremenda todos los 12 de octubre aquí mismo en Guadalajara? 2 millones se van caminando por las calles de Guadalajara. Yo no creo que Dios sea tan malo para no ver la fe de ellos. Dios no puede rechazarlos a ellos. Dios se va a acordar de ellos y los va a salvar. No puede salvarlos, aunque es todopoderoso. ¿Por qué no puede? Porque Él mismo estableció que hay un solo camino, que hay un solo intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y como a pesar de que es todopoderoso, también está que Dios es un Dios veraz, que no miente y no cambia. Entonces, el que sea todopoderoso va coordinado con su veracidad y santidad, y Él no se contradice a sí mismo. ¿Cómo nos falta conocer a Dios, no es cierto? Entonces todos aquellos que aseguran que Dios es tan bueno, Dios es amor, la Biblia dice que al final de la historia Dios no es tan malo para mandar a algunos al infierno y otros al cielo. Eso es lo que tú crees. Pero Dios dice otra cosa. Y aunque es todopoderoso, ¿y qué acaso Dios no podrá hacerlo? Sí puede, pero como ya estableció algo, ya no se contradice. Entonces, ¿puede hacer Dios todas las cosas? Entonces ya estamos llegando a una conclusión. Sí, pero hay cosas que Dios no puede hacer. Otra, hay varias, pero otra. Dios no puede hacer nada cuando la gente no cree. Por ejemplo, Mateo 13:58 dice que Jesús llegó allí a Nazaret y no le creían. ¿No es este el hijo de José y el hijo de María? Sus hermanos son fulano, sultán. Sabemos quién es este. Entonces Jesús dice, verdadero es el dicho que dice, nadie es profeta en su tierra. Y dice allí, en Mateo 13:58, que no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Ahora, ¿Dios puede hacer milagros? Sí, pero no los puede hacer cuando la gente no cree. Fíjate, no dice que cuando la gente confiesa positivo. Otra vez, volvemos a lo mismo, al que cree. Ahora, fíjate bien este giro. Dios no puede hacer milagros cuando la gente no cree, pero a veces en su soberana voluntad los hace y sin permiso. Pablo no andaba buscando a Dios, ese andaba matando a los cristianos. ¿Y qué hizo Dios? Se reveló a él porque quiso y no estaba buscando al verdadero Dios. ¿Por qué? Porque quiso. Ahí está otra vez. Todopoderoso, soberano, pero ahí va otra. ¿Dios puede sanar nuestras enfermedades? ¿Sí o no? ¿Podrá alguna enfermedad, por imposible que sea para nosotros? Para nosotros son imposibles muchas, pero para Él, ¿podrá sanar todas las enfermedades? Sí, pero ¿por qué no sana a todos los enfermos? ¿Que acaso no puede? Sí puede. Hay pasajes en la Biblia donde dice que le trajeron a los enfermos y a todos los sanó. A los 10 leprosos, a todos los 10 los sanó. Pero hay también pasajes como aquel que dice que Jesús llegó a un lugar donde había agua y había un montón de gente enferma alrededor, y se acercó a uno que estaba paralítico y le dijo, ¿quieres ser sano? Dice, pues claro, ¿cómo no voy a querer ser sano? Pero lo que pasa es que aquí desciende un ángel de cuando en cuando y mueve el agua. Entonces el primero que desciende al agua queda sano. Y Jesús le dijo, levántate. Lo sanó. ¿Y a los otros por qué no los sanó? Ahora, ¿pudo haber sanado a todos? Pero no quiso sanarlo a todos. ¿Pudo haberlo sanado a todos? Pero a lo mejor, como no lo miraron a él, no esperaron en él, creían más en el ángel, no pudo hacer nada. Solo con el paralítico ese.
¿Están comprendiendo? Porque los veo así como... Y la pregunta típica, ¿verdad? Si Dios es bueno, ¿por qué permite tanta maldad? ¿Han oído esa? Si Dios es todopoderoso, ¿qué acaso no puede destruir la maldad? ¿Por qué no destruye la maldad y todos ya vivimos amor y paz? ¿Por qué Dios no lo hace? Es que no es todopoderoso y ni es bueno, ni siquiera existe, dicen. Muchos se han atrevido aún a desafiar a Dios. ¿Han oído la típica esa de que, a ver, si tú existes, mándame un rayo ahorita y que me parta el rayo? Y luego no pasa nada. Ya ven, Dios no existe. ¿Sabes por qué no te lo mandó? Si tu hijo te dice, se acerca y él se acerca, oye, va, a ver, entiérrame este cuchillo, a ver, mátame, ¿para qué me trajiste la vida? ¿Acaso yo te pedí que, a ver, entiérramelo, mátamelo, así, ya? Y tú vas, sí, cómo no, mijo. Si Dios contestara todas esas peticiones de oración, medio mundo ya no existiera. Se ponen a reclamarle a Dios. Sin embargo, ha habido casos en los que Dios sí los fulmina. Déjeme mostrarle algunos cuantos. ¿Se acuerda de un cantante muy famoso llamado John Lennon? Bueno, él en una entrevista hace muchos años dijo: el cristianismo acabará, desaparecerá. Yo no tengo que discutir sobre eso. Yo estoy seguro, dijo John Lennon. Jesús era un pero sus asuntos eran muy simplones. Hoy nosotros somos más famosos que él. Eso dijo en 1966. John Lennon, después de decir que ellos eran más famosos de Jesucristo, hace algunos años en la ciudad de Nueva York, no pudo detener 7 balas que le dieron, que le tiraron. No pudo. No pudo. Un presidente en Brasil llamado Tancredo Neves, durante la campaña presidencial, él dijo lo siguiente, que si él conseguía 500,000 votos, ni Dios lo quitaría de la presidencia, dijo. Efectivamente consiguió los votos, dice la historia, pero se enfermó un día antes de ser hecho presidente y se murió. ¿Se acuerdan del Titanic? Cuando terminaron de construir este majestuoso transatlántico, un reportero le preguntó a uno de los magnates creadores de esta obra maravillosa, le preguntó que qué tan seguro era viajar en ese transatlántico, y con un tono irónico, dice la historia, él dijo: ni Dios puede hundirlo. El resultado ya todo el mundo lo saben, hasta has visto 4 veces la película. Todos saben lo que le pasó al Titanic, debut y despedida. Un triste hielito le rajó un lado de su fuselaje y adiós. Y ahí están las ruinas. Los del Discovery ya lo descubrieron precisamente. Ahí está todo oxidado. Ni Dios puede hundirlo. No. ¿Desafían a Dios? Ten mucho cuidado. A veces da una probadita. Mejor no contender con el omnipotente. Es más sabio, dijo Job. Otro ejemplo, el último. En Campinas, Brasil, un grupo de amigos borrachos fueron a recoger a una amiga. La madre la acompañó al automóvil, dice esa historia. Y estaba tan angustiada sobre la embriaguez de sus amigos y le dijo a su hija, sosteniendo su mano, ya sentada estaba la chica en el automóvil: mija, ve con Dios y permite que Él te proteja. Y ella respondió: solo si Dios viajara en la cajuela, porque acá adentro yo estoy, ya está lleno con mis amigos y yo. Horas después, dice la historia, en las noticias hablaron de un fatal accidente. Todos habían muerto.
El automóvil no podía reconocerse, pero sorprendentemente la cajuela estaba intacta. La policía dijo que de ninguna manera la cajuela podía permanecer intacta por el impacto que sufrieron. Se sorprendieron, ya que dentro del maletero había una canasta de huevos y ninguno estaba roto. Historia verídica. No hay que desafiar a Dios, hermanos. No podemos desafiar a Dios. Ahora, ¿por qué Dios, vámonos sobre el final, por qué Dios no destruye la maldad? Porque la respuesta es muy simple, porque Dios ha sido paciente con el hombre. Él no quiere que ninguno perezca, que todos se arrepientan, porque Él sabe que si destruye la maldad, destruye al hombre, aunque un día sucederá. Sin embargo, veamos rápidamente lo que Pablo dice al respecto. Romanos capítulo 2, versículo 3. Pablo está ahí contendiendo con los romanos, o con los incrédulos, pues, con los que se burlan de Dios. Y dice: ¿piensas esto, hombre, tú que juzgas, que tú escaparás, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Nadie puede escapar del juicio de Dios. Pero luego dice en el versículo 4 algo muy importante: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? En ese versículo encontramos 4 cosas que rápidamente vamos a describirlas: benignidad, paciencia, longanimidad e ignorancia. La primera dice: menosprecia su benignidad. Esta palabra viene del griego krestotes, que significa la disposición benigna del corazón de Dios hacia el hombre. Dios siempre ha tenido buena voluntad para con los hombres. Siempre Él ha querido darnos lo mejor, y nos dio lo mejor, y nos dio lo mejor que tenía a su Hijo. Dios siempre ha sido benigno, bondadoso. Entonces, los que rechazan a Dios, rechazan esa disposición de la bondad del corazón de Dios. Tú la rechazas, dice, y también su paciencia. Y aquí habla de una paciencia diferente a la que nosotros podemos tener como humanos. Aquí paciencia es del griego anoke, que habla de un término que significa soportar, pero de una manera sufrida, como conteniéndose de una manera clemente, retrasando el castigo. ¿Qué es eso? Que la paciencia que Dios tiene hacia el ser humano es que Él soporta, aguanta, porque es un Dios de clemencia, es clemente y misericordioso, y Él retrasa el castigo que todos merecemos. ¿Por qué lo retrasa? Por amor, hermanos, para que nos arrepintamos y caminemos con Él. Pero no solo, decía Pablo, desprecia su benignidad y su paciencia, su longanimidad. ¿Qué es esto? Viene del griego macrotumia, que significa extensión de la paciencia. O sea, la paciencia, retrasar el castigo. La longanimidad es la extensión de la paciencia. Es paciencia al extremo. De hecho, la palabra castellanizada que nombramos nosotros a un alimento que comemos acá mucho en México, longaniza. ¿Han comido longaniza? Ese viene del raíz longanimidad. ¿Qué es una longaniza? Es algo largo, ¿sí? Extendido. Entonces, eso es la longanimidad, la extensión de la paciencia de Dios. Pero luego viene el cuarto. La cuarta razón de por qué se menosprecia la benignidad, la paciencia y la longanimidad de Dios: por ignorancia. Pero el vocablo del que se traduce ignorancia, agnoeo, significa no saber o ignorar por falta de información o de inteligencia. Fíjate nomás. Entonces, algunos es por falta de información y otros porque no usan el cerebro. Porque no ponen a funcionar la inteligencia, por falta de inteligencia. Oiga, ¿qué no es inteligente preservarle la vida al prójimo? ¿Qué no es de inteligencia guardar las leyes terrenales? ¿Qué no es de inteligencia guardar la santidad del matrimonio? ¿Qué no es de inteligencia todo eso? Entonces,
Que serán un montón de ignorantes es que el pecado ciega y endurece. Por eso dice en el versículo 3, fíjate, un poco más en el 5. Pero tú, dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. ¿Por qué Dios no destruye la maldad? Por su benignidad, por su paciencia y longanimidad. Díganme cómo se llama el hecho de que Dios esperó 120 años para destruir al mundo por el diluvio, cuando le dijo a Noé, Noé, voy a destruir el mundo por un diluvio. ¿Cuántos años esperó Dios? 120 años. ¿Qué es eso? Eso es paciencia, hermanos. Y durante 120 años, y de eso voy a hablar en la conferencia, como los días de Noé. Durante 120 años, Noé, pregonero de justicia, les predicó y les predicó, y no quisieron entender hasta que se los llevó el diluvio. Despreciaron la paciencia de Dios. Díganme cómo se llama el hecho de que ya estamos llegando casi 2000 años en los cuales Dios ha esperado que los hombres se arrepientan y nos dio a su Hijo. ¿Cómo se llama eso? ¿Saben cómo se llama? Amor, paciencia y longanimidad. Ahora, para los que están urgidos de que Dios, si fuera Dios, que haga las cosas, ese día llegará. Tranquilos, va a llegar. Termino con esto, Apocalipsis 20. Aquí nos lo dice. Apocalipsis 20, versículo 11. A todos aquellos que dicen, si Dios existe, ¿por qué permite la maldad? Por lo tanto, Dios no existe. A ver, ¿por qué Dios esto? Bueno, un día llegará. Apocalipsis 20, versículo 11. Nada más leemos y terminamos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Al que venciere heredará todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Ven? Dios no puede destruir la maldad si no los destruye junto con los maldosos. Entre tanto que Jesús vuelve por nosotros, confiemos en el Todopoderoso. Amén. Que es poderoso para librarnos. Y si no, no importa. Será la soberana voluntad de Dios. Termino con esto. No lo busquen, nada más escuchen. Pongan atención. En lo que Jesús viene. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad.
No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. ¿Por qué tenerle temor a la crisis, hermanos? Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esa es la seguridad que nos da. Y si nos llegara, no importa. Para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pónganse de pie. Ese es el Dios omnipotente que debemos conocer. Levanta tus manos y adórale unos momentos. Es el Dios todopoderoso que se reveló a Abraham. Para Dios no hay nada imposible. 99 años tenía Sara estéril. Les dio su hijo que les prometió. A Job lo probó de una manera soberana. Ciertamente le dolió a Job, pero entendió que no es sabiduría contender con el omnipotente. A sus discípulos les dijo: nada es imposible para Dios. Yo puedo salvar, pero hay cosas que Dios no puede hacer cuando la gente no cree. Dios no puede salvar a nadie que no se arrepiente. Dios sustenta todas las cosas. Dios creó todo el universo y lo sustenta. Sustenta las aves del cielo. Cada año las flores del campo, los campos florecen. ¿Podrá acaso con nuestras pruebas, hermanos? ¿Podrá acaso con nuestras situaciones? ¿Acaso podrá Dios sostenernos en medio de la necesidad? ¿Podrá Dios? No nos igualemos a Él. Él es el único que puede llamar las cosas que no son como si fuesen. No seamos temerarios, respetemos a Dios, hermanos. Lo único que Él pide es fe, creer, como Sadrach, Mesach y Abednego. No dudemos, su palabra es poderosa. Necesitamos su palabra para sustentar nuestra vida. Su palabra es vida en nosotros. Por eso debemos predicar, hermanos, a Cristo crucificado. Porque paradójicamente Dios no puede salvar a nadie si no es a través de Cristo. Él es el único camino, verdad y vida. No seamos temerarios, confiemos, hermanos, en Él. No menospreciemos su benignidad, su paciencia, su longanimidad. No seamos ignorantes. Habitemos bajo el abrigo del Altísimo, bajo sus alas. El Omnipotente nos cubrirá con sus alas. Debajo de ellas estaremos seguros. Aunque venga el terror nocturno, la saeta vuele de día, la pestilencia, la mortandad venga en el mundo, no temeremos. Podrán caer 10,000 a nuestro lado y 1,000 a nuestro lado, 10,000 al otro lado, y a nosotros no llegará. Pero aunque llegara cualquier situación, nosotros conocemos al Dios todopoderoso y al Dios soberano, a quien damos toda la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.